Silencio. Antes de cualquier palabra bonita, una herida abierta. Fuiste bueno. Y por eso fuiste usado. Creíste que la amabilidad lo resolvería todo. Pusiste el corazón sobre la mesa. Ellos se llevaron lo que quisieron. Y cuando los necesitaste, te quedaste con el vacío. La bondad ingenua es una cadena. La estrategia es la clave. El mundo no es gobernado por sentimientos. Es gobernado por estructuras, leyes invisibles que operan en las sombras, manteniendo a algunos arriba y a muchos abajo. Maquiavelo lo observó sin romanticismo. El poder no depende de la pureza, sino de la lucidez. El siervo siempre sonríe. El amo observa. Ya conoces el precio de ser predecible, siempre disponible, siempre dando explicaciones, siempre cediendo solo una vez más. En el trabajo, acumulaste tareas para ayudar al equipo y fuiste olvidado a la hora del ascenso. En familia, te convertiste en el soluciona todo y se te reprochó por no solucionar lo que nunca debió ser tuyo. En las relaciones, confundiste el amor con un pasaporte a la impunidad y lo pagaste con respeto. Ser solo bueno es ser predecible y los predecibles son controlados. La primera ley es un shock. El respeto no nace de tu deseo de agradar, sino de tu capacidad para imponer límites sin pedir disculpas por existir. El respeto nace cuando no pides, sino que impones. E imponer no es gritar, es no doblegarse. Es sostener la mirada cuando intenten doblegarte. Es entender que la presencia pesa más que las palabras. Maquiavelo no escribe para santos, escribe para gente que sangra y necesita dejar de sangrar. No idealiza al ser humano, describe el engranaje, y el engranaje tiene dientes, interés, miedo, escasez, reputación. El amor es inestable, pero el miedo es duradero. No es poesía, es la anatomía del comportamiento colectivo. Quien busca ser amado por todos se convierte en prisionero de cada humor. Quien aprende a ser temido sin ser odiado, construye murallas invisibles contra la traición. Otra dura verdad. La transparencia total debilita. El hombre común muestra el alma esperando que el mundo la cuide. El líder revela solo la cara necesaria. La máscara, aquí, no es mentira. Es un escudo. Es contención. Es la distancia que impide que manos invasivas toquen tus puntos débiles. El respeto nace más de la sombra que de la transparencia. Y cuando se exige la fuerza, no se trata de brutalidad, sino de forma. Maquiavelo enseña la alternancia que protege, la astucia del zorro y la fuerza del león. El lobo que se esconde en el cordero, amabilidad en el gesto, cálculo en la decisión, afecto en la superficie, acero en el centro. Quien no impone lámates será anulado. Quizás sientas culpa por pensar así. La culpa es la correa que los manipuladores ponen a los ingenuos. Llaman a tu firmeza egoísmo, a tu reserva frialdad, a tu disciplina arrogancia. Traducción: dejaste de ser conveniente, y eso los irrita. Genial. La irritación de ellos es la primera señal de que tu autoridad ha comenzado a nacer. Hoy vas a mirar tu historia sin maquillar las pérdidas. Vas a reconocer dónde cediste, dónde fuiste usado, dónde cambiaste el silencio por explicaciones y el respeto por un favor. Y vas a aceptar la premisa que separa al adulto del domesticado. El poder es responsabilidad sobre uno mismo. Nadie te lo dará. Tú lo tomas. No esperes aplausos. La ley del poder es impersonal, como la gravedad. Quien la comprende, asciende. Quien la ignora, cae. A partir de ahora, cada gesto tuyo tendrá peso. El silencio, la máscara, el límite, la alternancia entre zorro y león. No para agradar, para existir con autoridad. Respira, endereza la espalda. El juego no es de quien habla más, es de quien controla lo que revela, lo que tolera y lo que no negocia. El siervo sonríe, el amo observa y decide. ¿Cuántas veces fuiste justo y aún así fuiste traicionado? ¿Cuántas veces ayudaste
y al final fuiste descartado. ¿Cuántas veces creíste que la bondad sería reconocida, pero solo sirvió para que te pisotearan? Estas preguntas no son retóricas, son la realidad de quien lleva cicatrices invisibles, y es exactamente ahí donde reside el dolor universal. Sabes que diste demasiado, sabes que fuiste leal, pero también sabes que nada de eso impidió la ingratitud. En el trabajo, asumiste responsabilidades que no eran tuyas, soportaste largas jornadas, defendiste a colegas, apagaste incendios que no provocaste, y a la hora de reconocer el esfuerzo, el premio fue para quien habló más alto, no para quien sostuvo el peso. Te quedaste con el agotamiento, ellos se quedaron con el crédito. En la familia, fuiste el hombro, el apoyo, el que siempre decía sí para evitar conflictos. Pero la misma familia que se apoyó en ti no dudó en criticar, exigir, humillar cuando te atreviste a poner un límite. Ese límite que nunca debió ser negociado. En las relaciones, la ingenuidad costó caro. Creíste que el amor bastaba. Perdonaste, cediste, creíste en promesas que se repetían como un ciclo infinito. ¿El precio? Pérdida de respeto. El afecto que debía ser una fortaleza se convirtió en un arma de manipulación en manos del otro. Esta es la regla silenciosa de la vida. Cuanto más predecible eres, antes serás explotado. El empleado que nunca se niega se convierte en un depósito de tareas. El pariente que nunca confronta se convierte en un blanco de abusos emocionales. La pareja que siempre perdona se convierte en un juguete desechable. Y cuando intentas reaccionar, surge la culpa. La voz disfrazada que dice: estás siendo demasiado duro, has cambiado, estás frío. Esa culpa no es tuya. Es fabricada por quien siempre se ha beneficiado de tu fragilidad. No quieren que despiertes porque mientras duermes, ellos siguen controlando. Aquí está la verdad que duele, pero libera. La bondad sin límites no es virtud, es veneno. Te enseñaron a creer que ser bueno era suficiente, pero fue esa creencia la que te convirtió en un blanco fácil. Maquiavelo ya había escrito: quien no impone respeto temprano se convierte en presa. Este es el retrato crudo de lo que ya has vivido. No necesitas inventar nada, no necesitas exagerar. La humillación, el olvido, el abuso, todo eso ya está registrado en ti. Y reconocer ese dolor es el primer paso. No para lamentar, sino para transformar. Porque solo quien ha sido explotado entiende la urgencia de levantar murallas invisibles. Solo quien ya ha sido descartado sabe el valor de construir autoridad. Solo quien ha sido traicionado aprende, demasiado tarde, que la bondad sin estrategia es solo la preparación de su propio fin. El dolor no miente, muestra lo que no quisiste ver. Ser solo bueno no es suficiente. Y si sigues creyendo que es suficiente, serás olvidado. Quien ha entendido esta verdad comienza a moverse de forma diferente, más firme, más atento, más pesado. Y es exactamente en este punto donde la filosofía de Maquiavelo deja de ser un libro lejano y se convierte en un arma real en tus manos. Maquiavelo no escribió para consolar, escribió para exponer. Cada línea suya es un cuchillo que corta la ilusión y revela el engranaje de la vida real. No hay moralismo en sus páginas, hay estrategia. No hay consuelo, hay diagnóstico. El hombre que se contenta con ser bueno es solo una pieza desechable en el tablero. El hombre que aprende a jugar, ese sí, se vuelve inevitable. La gran lección es simple y brutal. El poder es arquitectura. No es suerte, no es carisma, no es simpatía. Es una construcción calculada de presencia, silencio, reputación y miedo. Quien entiende esto deja de vivir como espectador y comienza a mover las piezas. El líder no nace listo, se fabrica con elecciones que otros tienen miedo de tomar.
Maquiavelo observó a príncipes y gobernantes caer porque creían que el amor de los súbditos era garantía de estabilidad. Pero el amor es viento, sopla hoy, cambia de dirección mañana. En cambio, el temor, cuando es bien administrado, no necesita ser renovado a cada instante. Permanece, sustenta, protege. Quien busca solo ser amado termina siendo rehén de la voluntad de los demás. Quien aprende a ser respetado por el temor se libera de esa prisión. Y aquí está el shock. El miedo no significa crueldad gratuita, no significa odio, significa la capacidad de imponer barreras invisibles, de construir un aura que impide el abuso. Es el silencio que pesa más que la palabra. Es la mirada que interrumpe un intento de manipulación antes incluso de que la frase termine. Es el límite que no necesita explicación. El miedo silencioso es más fuerte que cualquier grito. Otra ley revelada, la transparencia total, debilita. El hombre común abre el alma esperando reconocimiento. El líder muestra solo lo necesario, esconde lo que necesita, protege su intimidad como una caja fuerte. La máscara, en este juego, no es falsedad, es defensa. Quien lo expone todo es predecible. Quien esconde lo esencial permanece intocable. El respeto nace más de la sombra que de la luz. Y aún queda el dilema final. ¿Cuándo actuar con astucia y cuándo actuar con fuerza? Maquiavelo responde con su metáfora más conocida: el león y el zorro. El león impone por el impacto. El zorro vence por la astucia. El líder verdadero no elige uno u otro. Se mueve entre ambos. Es dócil en apariencia, depredador en el cálculo. Es el cordero que engaña hasta el último segundo, hasta que muestra los dientes del lobo que siempre estuvo escondido. Estas no son ideas abstractas, son leyes prácticas, son estructuras que definen quién es usado y quién sobrevive, quién entra en la sala con presencia y quién entra como una sombra, quién controla la narrativa y quién se pierde en justificaciones. Puedes ignorarlo, pero la vida no lo hará. El juego sucede, quieras o no. Y en el juego, quien no entiende las leyes se convierte en alimento para quien las aplica. Es a partir de esta comprensión que vamos a entrar, uno por uno, en los 5 pilares que transforman a hombres comunes en líderes temidos. 5 leyes que no pertenecen a libros cerrados, sino al campo real del trabajo, de la familia y de las relaciones. Porque es ahí donde la lucha ocurre. Y es ahí donde necesitas dejar de ser víctima para convertirte en presencia. 1. El error invisible que destruye tu autoridad. El exceso de benevolencia no genera respeto, genera explotación. Maquiavelo ya había demostrado, cuando un hombre no impone límites a tiempo, se convierte en presa. El error invisible es creer que la bondad, por sí sola, te protegerá. Pero la bondad sin estrategia es una invitación abierta para el abuso. En el trabajo, el empleado que siempre dice sí se convierte en un depósito de tareas, aquel que carga el peso que nadie quiere. Al final, es descartado porque no impone valor, solo utilidad. En la familia, quien nunca pone límites se convierte en un bastón. Y cuando el bastón se rompe, no hay gratitud, solo reproches e ingratitud. En las relaciones, quien lo perdona todo pierde el respeto. La pareja que nunca impone condiciones se convierte en un felpudo emocional. Esta es la ley. No se respeta a quien nunca dice no, y quien no impone límites será inevitablemente anulado. 2. El secreto del miedo silencioso. El verdadero poder no nace del grito, nace del silencio que pesa más que las palabras. Es el cálculo frío, la mirada que no cede, la presencia que impone distancia. Son temidos no porque hablen demasiado, sino porque saben cuándo callar. En el trabajo, un jefe que grita pierde el control, pero el que habla poco y decide mucho crea un respeto automático. En la familia, ante el chantaje emocional, el silencio firme vale más que 1000 explicaciones. En las relaciones,
El silencio estratégico después de una manipulación vale más que gritar, discutir o suplicar. Esta es la ley. Quien domina el silencio, domina todo el campo. 3. ¿Por qué ser amado es inestable y ser temido es sólido? El amor es voluble, cambia con los vientos del interés. El temor, cuando es bien cultivado, crea murallas invisibles contra la traición. Maquiavelo advierte: el líder que busca ser amado termina siendo rehén de las voluntades ajenas. El que entiende el valor del respeto, sostenido por el temor, se mantiene firme cuando los afectos cambian. En el trabajo, los colegas que te aprecian pueden cambiar de bando cuando el ascenso está en juego, pero nadie se arriesga a sabotear a quien inspira respeto y firmeza. En la familia, el amor puede convertirse en reproche, pero el límite impuesto permanece inquebrantable. En las relaciones, quien busca solo amor termina prisionero de la inestabilidad, pero quien inspira respeto evita las traiciones, porque el temor equilibra el afecto. Esta es la ley. Ser amado es frágil, ser temido es sólido. 4. La máscara como arma estratégica. El hombre común expone el alma. El líder revela solo la cara necesaria. La máscara no es falsedad, es defensa. Quien lo muestra todo se vuelve demasiado frágil en el juego del poder. El respeto nace más de la sombra que de la transparencia. En Münnomethin, el trabajo, revelar todas tus debilidades en una reunión, es darle munición al enemigo. En la familia, contar cada detalle de tus planes es abrir espacio para sabotajes velados. En las relaciones, entregarte por completo desde el principio es darle a la otra persona el mapa de tus vulnerabilidades. Esta es la ley. La máscara protege más que la exposición. 5. El lobo que se esconde en el cordero. El líder temido no nace siendo una fiera. Aprende a usar la astucia del zorro y la fuerza del león. Aprende a parecer dócil por fuera, pero a calcular como un depredador por dentro. Quien no sabe alternar entre cordero y lobo termina siendo devorado en el primer conflicto real. En el trabajo, la aparente docilidad puede abrir puertas, pero detrás debe existir la estrategia oculta lista para actuar. En la familia, la suavidad en el tono puede mantener la armonía, pero la firmeza en la decisión garantiza que tu palabra no sea ignorada. En las relaciones, la amabilidad en la superficie no significa ingenuidad, significa un control interno para no ser manipulado. Esta es la ley. Quien no sabe cuándo ser cordero y cuándo ser lobo, termina siendo devorado. Florencia, siglo XVI. Maquiavelo observaba atentamente los juegos de poder que definían el destino de ciudades enteras. Vio a gobernantes que buscaban el amor del pueblo caer en desgracia de la noche a la mañana, porque el afecto se disolvía ante la primera crisis. También vio a líderes que cultivaron el respeto y el temor, sobrevivir, incluso en medio de traiciones y guerras. La lección era clara: el amor es inestable, pero el miedo, cuando es bien administrado, crea una fortaleza invisible alrededor del poder. Un ejemplo: César Borgia, el hombre que inspiró parte de las reflexiones de Maquiavelo en El Príncipe. No dudaba en alternar la astucia del zorro con la fuerza del león. Sabía cuándo ofrecer acuerdos y cuándo imponer autoridad con la espada. Era amado por algunos, odiado por muchos, pero temido por todos. Y fue ese temor lo que mantuvo su influencia, incluso en un territorio lleno de conspiraciones. Siglos más tarde, la psicología confirmaría lo que Maquiavelo ya había percibido. El experimento de Milgram, en la década de 1960, reveló cómo las personas comunes obedecen órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando eso significa traspasar límites morales. Ante la presencia de alguien que se impone con firmeza, la mayoría cede, no por amor, sino por el peso de la autoridad. Este dato es perturbador, pero real. Los seres humanos se inclinan naturalmente ante la figura que inspira temor silencioso.
La obediencia nace de la percepción de fuerza, no de la promesa de afecto. Es por eso que tantos líderes inestables cayeron al intentar ser amados, mientras que otros permanecieron porque entendieron cómo administrar la distancia y el respeto. Este contraste no pertenece solo a la historia, está en cada reunión de trabajo, en cada dinámica familiar, en cada relación. Cuando entras en un espacio, la cuestión no es si les vas a gustar, sino si van a respetar tu presencia. El amor puede traer aplausos pasajeros. El temor, cuando es sostenido por la estrategia, construye un legado. La historia lo confirma, la psicología lo confirma, la vida lo confirma. Y si miras tu propia trayectoria, también lo confirmarás. Los momentos en los que fuiste solo bueno terminaron en frustración. Los raros instantes en los que fuiste firme, en los que no cediste, en los que usaste el silencio como arma. Esos fueron los momentos en los que conquistaste el respeto. El mundo ya te ha mostrado, de muchas formas, la misma verdad que Maquiavelo escribió hace siglos. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorándola? ¿O finalmente vas a asomarse a aplicar las leyes que transforman a los hombres comunes en líderes temidos? Ahora conoces las 5 leyes que transforman a los hombres comunes en líderes temidos. 5 estructuras que no pertenecen a un libro antiguo, sino a la realidad que enfrentas todos los días. Primera ley, no confundas la bondad con el respeto. El exceso de benevolencia no despierta gratitud, sino abuso. Segunda ley, el silencio es un arma. Quien domina el silencio impone más presencia que quien grita. Tercera ley, el amor es inestable, pero el temor es sólido. Quien busca solo ser amado será rehén de la inconstancia. Cuarta ley, la máscara protege más que la exposición. Mostrarlo todo es darle munición al enemigo. Quinta ley, el líder alterna entre cordero y lobo, zorro y león. Docilidad en la apariencia, cálculo en el corazón. Estas leyes no son opcionales, son el cimiento invisible que separa a los respetados de los descartables. Quien no las aplica será inevitablemente manipulado, usado y olvidado. Quien aprende a usarlas construye una autoridad que no depende de la aprobación de nadie. Mira tu vida. ¿Cuántas veces cediste y te arrepentiste? ¿Cuántas veces creíste que la bondad bastaría solo para descubrir que sirvió de trampa? Cada una de esas heridas fue un aviso de que la ingenuidad cuesta caro, un aviso de que la presencia sin estrategia es solo una apariencia vacía. Ahora tienes la elección ante ti, seguir siendo predecible, dócil, descartable, o empezar a aplicar las leyes que Maquiavelo reveló y que la vida ya ha intentado enseñarte por medio del dolor. No se trata de ser cruel, se trata de ser lúcido. No se trata de destruir a los demás, se trata de impedir que te destruyan a ti. Respira, hoy despiertas. No pidas más espacio, ocúpalo. Quien ha entendido no necesita aplausos, solo silencio. Dite a ti mismo, he despertado.